aprendemos y hablamos a esta hora de esa lucha contra los monocultivos. Pues para hablar y aprender un poco más de este tema, está con nosotros aquí en Elementales Darry Torralba. Darry, bienvenido aquí a Elementales. Bienvenido a Elementales. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias Darry por aceptar nuestra invitación aquí a Elementales. Les cuento a nuestros oyentes que Darry es coordinadora de desarrollo ambiental de la Fundación de Red de Árboles. Bueno, qué chévere que estés con nosotros, Darry. Y está también con nosotros Germán Darío Álvarez. Germán, bienvenido aquí a Elementales. Hola Milena, muy buenas noches a todos los oyentes que nos acompañan. Gracias por aceptar la invitación. Les cuento a nuestros oyentes que Germán Darío Álvarez es subdirector técnico del Jardín Botánico de Bogotá, aquí de la capital del país. Bueno, vamos a desarrollar un corto panel entre Darry y entre Germán, donde hablaremos, donde aprenderemos acerca de estos monocultivos. Germán, ¿qué son en realidad los monocultivos? Bueno, Milena, esta figura de los monocultivos quizás nace muy desde la óptica de la producción, y es el cultivo de una misma especie, buscando hacer más eficiente el proceso de plantación, de siembra y de cosecha. Se presenta en la agricultura casos muy reconocidos como esas grandes extensiones de palma africana o de caña de azúcar, y también a propósito de esta conmemoración del Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, en plantaciones forestales que han tomado un auge muy especial en distintos países del mundo por las posibilidades de aprovechamiento de sus productos, como madera y otras formas de transformación. Darry, tú como coordinadora allí de desarrollo ambiental de esta red de árboles de la Fundación, ¿qué significa que se realice una conmemoración de este tipo de iniciativas? Bueno, es una iniciativa bastante llamativa y menos mal es mundial, porque este tema de monocultivos genera lo que es alteración del ciclo hidrológico, pérdida de eficiencia, erosión, esterilización del suelo o susceptibilidad a plagas. Desde Fundación Red de Árboles, por medio de nuestras jornadas de siembra y nuestros donantes, ejecutamos situaciones muy opuestas: el fomentar la biodiversidad por medio de siembras donde se dé una diversidad de especies, tanto arbóreas como arbustivas, generando así la posibilidad a lo que es la fauna, diferentes alimentos, diferentes hábitats. Entonces nosotros desde Fundación Red de Árboles promovemos todo lo que es biodiversidad. Germán, nos dice aquí Darry, hay que promover la biodiversidad. ¿Cómo promovemos la biodiversidad desde este tipo de iniciativas? Y Darry tiene absolutamente toda la razón. La ley 299 del 96, que es la ley que protege, promueve y ampara los jardines botánicos en Colombia, nos ha dado esa responsabilidad de ser centros de investigación, de generación de conocimiento, que promuevan las especies, que de forma natural podamos ver ese desarrollo entre árboles, arbustos y hierbas. Esto va más allá cuando pensamos en el impacto que tiene un monocultivo en términos de condiciones de suelo, de disponibilidad de nutrientes, de materia orgánica, la capacidad de recarga de agua que tienen los suelos, y es por eso que los jardines botánicos en Colombia nos enfocamos en investigar las especies de los diferentes ecosistemas de Colombia para orientar todas nuestras estrategias hacia la restauración, la rehabilitación, la recuperación de los ecosistemas, que precisamente pues se pueden ver afectados cuando la tendencia es tener solo una especie en cultivo. Germán, ¿por qué se está presentando este fenómeno? ¿Hace cuánto se estaba presentando este fenómeno de monocultivos?
y cuál es el daño ambiental en realidad. Digamos que no es un hecho reciente. De tiempo atrás, la presencia de los monocultivos, como les decía al comienzo, se ha orientado con fines de extracción comercial y productiva. Las grandes plantaciones de especies forestales reconocidas en todo el mundo, como las de eucalipto, para fabricación de papel, para extraer pulpa para papel, han sido una de las principales causas de pérdida de ecosistemas que a lo largo y ancho del país han afectado suelos productivos, zonas planas, zonas de recarga de acuíferos, y es por eso que el llamado que hacemos desde los centros de investigación de la flora, así como también desde las políticas del gobierno nacional a través de la Estrategia Nacional de Restauración, es tratar de recuperar e invertir esta tendencia de deterioro, porque hay que recordar que el suelo es un recurso finito, es un recurso que se agota. Y en la medida en que sigamos extrayendo estos nutrientes del suelo, sigamos deteriorando el suelo, sigamos y llevando a cabo prácticas que van en contravía del equilibrio de este recurso natural, pues harán que aumentemos las áreas desérticas, las áreas que pierden su capacidad productiva, y por lo mismo hay un desplazamiento y pérdida muy seguramente de muchas especies de flora y fauna que en algunos casos ni siquiera han sido conocidas e identificadas por el hombre. Darry, precisamente en esta pérdida de flora, de fauna, en esa persistencia de los monocultivos con fines comerciales, ¿cómo trabajar para restaurar los cultivos y para restaurar la biodiversidad? Es importante resaltar que aquí los actores que interactúan en este tipo de monocultivos o en este tipo de actividades son relevantes, es decir, el gobierno, ONGs, la academia, entidades públicas necesitan trabajar de manera articulada. ¿Para qué? Para que sí es necesario tener alguna plantación como los cañaduzales por un tema de biocombustibles, un tema de producción alimenticia, o la palma africana también para biocombustibles, pero todo en exceso, la verdad, es totalmente malo. Entonces, lo que se debe fomentar es una rotación. Germán mencionaba que el tema de monocultivos no es algo que se maneje recientemente, esto viene de décadas y décadas. Lo que debemos hacer es evolucionar y hacer novedades en la rotación de cultivos. Eso también beneficia a aquellas empresas o multinacionales que trabajan o que dependen de este tipo de actividad. Entonces, la rotación es uno de los primeros pasos que se debería tener en cuenta y que autoridades gubernamentales deberían ponerle el ojo a estas multinacionales o a estas empresas y decirle, hey, muéstrame un plan donde evidenciemos una rotación para no sacrificar nuestro suelo o tener suelos erosionados. O incluso leí hace poco sobre este tema de los monocultivos y tienen un término que me asustó y se llama desiertos verdes, porque al tener solo una especie pues no llega aves, no llega nada, es todo callado. Entonces eso asusta a cualquiera y lo importante es eso, fomentar, seguir descubriendo especies de fauna, de flora, y para eso es necesario ejecutar primero unas rotaciones de cultivo. Es algo donde el Ministerio de Agricultura, Ambiente, la Agencia de Tierras debería estar poniéndole atención a este tema. Bueno, Germán, Darry nos está lanzando directamente la responsabilidad a los gobiernos. ¿Qué hacer de los gobiernos frente a estos monocultivos? ¿Tenemos herramientas para controlar, para exigir ese control? Sí, en muchas de las explotaciones comerciales forestales hay instrumentos que son expedidos por las autoridades ambientales que les permiten establecer, por ejemplo, una plantación forestal y que al contado de cierto tiempo se autoriza el aprovechamiento, el corte de estos árboles para su uso comercial. En la medida en que estos planes puedan incorporar, como bien lo advierte Darry, posibilidades de rotación, permite que el suelo recupere sus condiciones.
Lamentablemente hay conceptos como por ejemplo hablar de las malezas o las malas hierbas que compiten contra la plantación o el cultivo, en el caso de los monocultivos, y esas denominadas malas hierbas o maleza pues son las manifestaciones de la naturaleza normal que está buscando reconstruir las condiciones del suelo y la naturaleza. Entonces, desde la denominación de pensar que es una mala hierba y es una planta que puede estar ayudando a recuperar, hace que para mantener estos ecosistemas, estos cultivos, estos monocultivos, se usen herbicidas, se usen insecticidas que inhiben o que controlan esta aparición de manifestaciones normales de la naturaleza, y que en la medida en que no rotemos estos suelos, esa rotación consiste en dejar descansar estos lotes, estas grandes hectáreas, mientras la actividad legal, porque estamos hablando de actividades legales, los monocultivos agrícolas y forestales son actividades legales permitidos por la ley colombiana, lo que hace que al ser legales deban ser controlados por las autoridades ambientales, y permitir o obligar de cierta manera la rotación y el descanso de los suelos permitiría de cierta manera que esas condiciones iniciales del suelo en cuanto a materia orgánica, condiciones químicas, físicas, de riqueza natural, no se pierdan, y en la recuperación natural del ecosistema pues vayan rehabilitándose servicios ecosistémicos que se pierden. Es función de las autoridades ambientales y de las autoridades agrícolas, cuando se otorgan estos permisos de aprovechamiento de sus cultivos, también orientar a través del conocimiento y de la ciencia cómo es la mejor manera de poder rotar y no exponernos a que ese denominado desierto verde, cuando hay coberturas como de eucalipto, por ejemplo, que no le brindan ningún alimento a la fauna. Pueden ser muchos árboles de eucalipto, pero no brindan ningún alimento a la fauna, a la avifauna. Lamentablemente nuestra fauna no está relacionada con estas especies que son de origen exótico. El caso del eucalipto es australiano. Entonces no hay animales o aves que se alimenten de productos de una plantación de eucalipto. Y si bien tuviéramos rotaciones, permitiríamos que esa fauna que está presente en una zona retorne y mantengamos cierto equilibrio en el tiempo. Pues en realidad es una preocupación, ¿no? Es como ese tilín de alerta que están ustedes los dos aquí enviando a nosotros acerca de esos monocultivos. Darry, hay acciones desde las autoridades. ¿Qué podemos hacer también que hacen, por ejemplo, fundaciones como ustedes para trabajar en contra de estos monocultivos, para poner, como dicen, en cintura este tipo de cultivos? Bueno, desde Fundación Red de Árboles lo que hacemos es un llamado y a diferentes actores. Entonces, lo que te menciono, nosotros manejamos lo que son jornadas de siembra en diferentes predios donde el ciudadano de a pie está tomando una mayor conciencia ambiental y dice, hey, yo quiero ayudar al medio ambiente, quiero poner mi granito de arena. Y ofrecen su predio para fomentar el hecho de una siembra consciente, es decir, especies nativas, diversificación, metodologías de siembra, abonos y fertilizantes que no sean, que generen un impacto negativo al suelo, al aire o al agua. Cuestión que estos monocultivos no solamente degradan el suelo, sino están afectando el recurso hídrico. Lo mencionaba Germán, el tema de las plantaciones de eucalipto o de pino hacen que cualquier cuerpo de agua cercano se acabe. Entonces es relevante esto. Estas personas o los ciudadanos de a pie o aquellos que son donantes de nuestra fundación están teniendo este fortalecimiento de conciencia ambiental y están dando su apoyo por medio de las donaciones o de ir ellos mismos a dar su mano de obra, a hacer siembras, a conocer sobre las especies nativas de la zona en la que están manejando. Dícese chapinero rural, dícese guatavita. Estos son actividades y acciones que nosotros estamos promoviendo y que aprovecho este espacio para fomentarlo y decirle a todos los oyentes, hey, necesitamos su ayuda. Hoy que estamos viendo todos estos incendios, 21 incendios se registraron esta semana,
forestales, donde la capa vegetal de lo que es el departamento de Tolima, Neiva, el Valle del Cauca están siendo arrasados. Es más necesario que todos estemos pendientes, que estemos levantando nuestra voz en apoyo a jornadas de siembra, a que en nuestro diario vivir tengamos acciones como el ahorro del agua, el uso eficiente de energía. Son esos pequeños pasos que de verdad marcan la diferencia. Estoy más que segura que estas situaciones de incendios forestales y esta pérdida de biodiversidad que se está generando por altas temperaturas y otras situaciones hacen que tengamos que llegar a medidas como las que nos está pasando ahorita en Bogotá, y son los racionamientos de agua. Hace 50 años esto, tengo entendido, no pasaba. Entonces es un llamado de atención y de invitación a todos los oyentes para que conozcan Fundación Red de Árboles, contribuyan de una manera u otra el fomentar estas siembras y especies nativas y podamos atraer mayor fauna y flora a nuestros alrededores. Qué iniciativa tan interesante y qué llamado tan oportuno, sobre todo en este momento, como tú lo mencionas, Darry, de ese gran daño ambiental que está sufriendo nuestro país por esas quemas de estas zonas forestales. Germán, ¿cuáles son esas acciones en pro de esa recuperación de estas zonas forestales que ustedes desde la institucionalidad ejercen también? Germán. Así tenía el micrófono apagado. Bueno, primero comentarles que el plan de desarrollo de la alcaldía ha previsto una serie de esfuerzos de reverdecimiento en general del área urbana y del área rural. Por fortuna, en nuestra capital pues no tenemos una presencia de plantaciones forestales comerciales. Sí tenemos en nuestros cerros orientales la presencia histórica de especies como mencionaba de eucalipto y pino que llegaron hace más de 70 años y que si bien no son una plantación forestal comercial, sí nos genera un gran riesgo por la dominancia de 2 o 3 especies, y como lo hemos visto a comienzos del año, en los primeros incendios del año, esa presencia de suelos secos, de hojarasca de pino, esas acículas, esas hojitas, esas formas de aguja en el suelo, que son ignífugos, se prenden fácilmente, hacen que tengamos que implementar estrategias de renaturalización y de restauración. El plan de desarrollo prevé más de 700 hectáreas en proceso de restauración en diferentes zonas del distrito capital, desde la localidad de Sumapá, como también en localidades como Ciudad Bolívar, Chapinero, Usaquén, que tienen gran parte de cobertura de nuestros cerros orientales. Y a nivel urbano hay intervenciones con la intervención del arbolado urbano, los jardines biodiversos y las acciones que implementa el Acueducto de Bogotá y la Secretaría de Ambiente frente a ecosistemas estratégicos como los humedales. Uno de los enfoques más grandes que tiene el plan de desarrollo es precisamente enfocarse en una renovación urbana verde, renaturalizar y aumentar la diversidad o recuperar la diversidad que tenía nuestra región, porque lamentablemente esa proliferación de especies introducidas como eucalipto, pino o invasoras como el retamo espinoso han hecho que se compita contra la diversidad de nuestros ecosistemas. Y en este caso el plan de desarrollo de Bogotá tiene acciones concretas desde el rol de la autoridad ambiental, de la Secretaría de Ambiente, con la implementación de unos bosques urbanos que tenemos a nivel de Bogotá, que fortaleceremos, y que van conectados con la visión rural que debe tener la capital. Aquí lo que buscamos es generar corredores de conectividad, recuperar la ruralidad, pero también intervenir en el área urbana, para que la ciudad, que debe seguir consolidándose y desarrollando, no se convierta en un parche en medio del verde, sino que sea un paso seguro para la fauna que lamentablemente o afortunadamente tiene que atravesar por la ciudad. Y que en este momento, por ejemplo, aquí en el Jardín Botánico, que a propósito invito a todos los oyentes que quieran disfrutar un espacio verde en Bogotá, conozcan el Jardín Botánico. En esta época pueden observar gran variedad de aves migratorias que llegan a la ciudad
pero a veces no sabemos ni siquiera cómo llegan, pero que en estos espacios verdes de la ciudad, como los parques metropolitanos, los humedales, los podemos observar y contemplar. Bueno, Germán, pues gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido. Recordemos redes donde pueden conectarse nuestros oyentes, donde pueden buscar esas iniciativas que nos acabas de mencionar. Bueno, pues directamente pueden entrar a las páginas oficiales de la Secretaría Estatal de Ambiente del Jardín Botánico de Bogotá y conocer nuestros planes de intervención que tenemos a lo largo y ancho de la ciudad. Como te decía, queremos promover la visión del bosque urbano, de la visión diversa de la ciudad, para que nos acompañen en jornadas de plantación y mantenimiento de las coberturas. Estamos atravesando un periodo muy crítico de sequía y ese cuidado que debemos tener los humanos frente a la protección del agua, hay que también pensar que la vegetación hay que protegerla porque es la única garantía de poder tener agua. Bueno, Germán Darío Álvarez, subdirector técnico operativo del Jardín Botánico de Bogotá, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Elementales. Bueno, Milena, gracias por la invitación. Darry, recordemos redes sociales de la Fundación para que nos sumemos a estas iniciativas tan interesantes y hagamos ese llamado a nuestros oyentes. Claro, a todos los oyentes los invito a que lleguen a nuestra página web reddearboles.org. Nos encuentran también en LinkedIn, YouTube y obviamente TikTok. Instagram, estamos también como Red de Árboles y nada, a todos nuevamente muchísimas gracias por la invitación al programa Elementales y más que bienvenidos y esperamos que de verdad la situación en temas ambientales y con los incendios forestales cambie rápidamente porque lo necesitamos. Pues Darry, estaremos muy pendientes también de todas esas iniciativas. Cuéntanos por favor cómo nos podemos sumar, cómo podemos apoyar desde aquí todas esas iniciativas en pro de nuestro medio ambiente. Un abrazo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Elementales. Listo, muchísimas gracias a todos ustedes y nada, pendientes de Fundación Red de Árboles y nuestras jornadas de siembra.